Esta mañana hemos sabido que las fuerzas de seguridad en ese país utilizaron la fuerza para desalojar en 2 lugares del Cairo a aquellos manifestantes que apoyaban al presidente depuesto Mohamed Morsi. Para el desalojo han utilizado bulldozer, helicópteros, armas de fuego. Hay reportes oficiales de más de 50 muertos, extraoficiales de hasta 500 muertos. Es una operación que se mantiene en este momento sostenida, sangrienta, que lo que hace es contribuir aún más a la grieta que existe en ese país entre las fuerzas seculares y las fuerzas islamistas. Héctor, ¿a dónde va a parar esta situación? ¿Hasta dónde puede aguantar este país? ¿Se está descendiendo en una guerra civil? Algunos analistas lo predicen desde el día del golpe, que estaba en juego la integridad del Estado egipcio y que este era un conflicto que no tenía resolución. Egipto está en un lugar entre el hambre y las ganas de comer, en el último proceso político. La hermandad musulmana popular, una organización de base con amplios recursos en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales, pero que no comulga de los principios liberales básicos de cualquier democracia, que son el respeto a las libertades individuales, la libertad de expresión, etcétera, y que buena parte de lo que está pasando ahora post-golpe ya había comenzado a suceder con Morsi siendo presidente, que comenzó un proceso desde meses antes del golpe de acumular poder en sus manos contra el Parlamento y modificando aspectos constitucionales importantes que protegen las libertades individuales. Y en definitiva sí, es posible una disolución del Estado y una ingobernabilidad creciente que puede derivar en alguna forma de guerra civil. Este fin de semana nos enteramos también que se nombraron en Egipto 19 generales como gobernadores de provincia. Es un regreso a de las fuerzas de Mubarak. ¿Se disolvió por completo la democracia en ese país, José? Es muy preocupante definitivamente porque ese regreso a esta política clientelar donde justamente Mubarak compraba lealtades a través de otorgar poder en las provincias, ¿no? Y si vemos la secuencia de eventos, la narrativa que está utilizando la Junta es sumamente preocupante porque estás hablando relativamente de una acción que no solamente está obviamente atacando a las fuerzas musulmanas, como era lógico pensarlo, sino también está partiendo en dos a esa coalición que inicialmente apeló a que hubiera una remoción de Morsi. El hecho de que tanto las fuerzas que están siendo atacadas como las fuerzas que apoyaron la remoción del presidente Morsi están realmente siendo polarizadas habla muy mal. Evidentemente, dentro de la propia hermandad musulmana hay fuerzas más radicales y este tipo de acciones del Estado solo tienen el efecto obviamente de polarizar mucho más el movimiento. Es una lógica truculenta pensar que simplemente vas a atacarlos y van a desaparecer. Hemos visto en muchos de nuestros países como movimientos que fueron eventualmente atacados por las fuerzas del Estado se convirtieron o en fuerza de una guerra civil o en movilizaciones que crearon realmente desestabilidad en los países, ingobernabilidad, disturbios sociales. Ojalá quepa la prudencia en la Junta y retome un camino más democrático. Ángel, ha habido una condena mundial en las últimas horas a lo que está sucediendo en Egipto. Esta condena ha llegado muy tarde y muy suavemente porque Estados Unidos hasta el momento, hasta el día de hoy, no ha aceptado que la remoción de Mohamed Morsi del poder haya sido un golpe de Estado. Yo creo que si comparamos con cuál fue el clamor internacional cuando empezaron a manifestarse la gente en el Cairo, en la Plaza Tahrir, cuando cayó Mubarak, la comparación es increíble porque ahora sí, la noticia ocupa portadas, pero no es el foco de atención mediática mundial y no es el foco de atención político internacional que fue cuando cayó Mubarak. Y yo creo que esto a mí me lleva a pensar un poco, me lleva a reflexionar sobre qué es lo que está pasando en el país. Está volviendo, yo creo, a mi juicio, al mismo punto que estaba antes de que cayese Mubarak, con una élite, los militares están en el poder, los militares, las élites, que están muy representadas dentro del ejército, estaban bastante descontentas también con Mubarak, porque había acumulado demasiado poder y de alguna manera yo cuando estuve allí estuve con varios personajes en los clubes sociales egipcios del Cairo, influyentes dentro de la sociedad, y la mayoría criticaban a Mubarak y decían que quizá un cambio era importante. Entonces estas élites han hecho un experimento en los últimos 3 años, un experimento democrático que ha salido muy mal. Ha acabado con algo que no todo el mundo se esperaba. Acabó con los hermanos musulmanes en el poder. Y ahora están simplemente retomando, yo creo, a mi juicio, están retomando el poder y volviendo a dejar las cosas como estaban antes de que cayese Mubarak, pero además
sin la presión internacional que tenían cuando la gente se echó a las calles hace 3 años cuando cayó Mubarak. Ya la presión internacional no es tanta, de alguna manera tienen incluso el respaldo tácito de Occidente, porque a Occidente le asusta mucho más el islamismo que la democracia.